Las familias Selknam se reunieron para la ceremonia del Jain en un rincón de Tierra del Fuego. Los hombres, vestidos de espíritus, asustaron a las mujeres con sus disfraces e iniciaron a los jóvenes para convertirse en adultos. Después de varios días de celebración, partieron hacia nuevos lugares. Las mujeres caminaban atrás cargando las chozas, mientras que Manta y los demás hombres de la familia iban adelante. Cuando encontraron un buen sitio, armaron el campamento y salieron a cazar. Dejaron caer sus pieles y, ataviados solo con un tocado que atraía a los guanacos, apuntaron. Mientras tanto, el hijo de Quemanta fue a la playa. Quedó asombrado. Nunca había visto tal cantidad de peces muertos. Allí, en la orilla, escuchó un sonido lejano y agudo que se acercaba cada vez más. Era como si la tierra bramara. Asustado, el hijo de Quemanta corrió al campamento en busca de los mayores, quienes le dijeron: cuando la tierra tiembla y se oye un retumbar sordo y pesado, es porque se acerca Jose, el temporal de nieve con su ejército devastador. Quemanta y su familia fueron a ver lo que pasaba. El ruido estaba ahora más cerca y era más amenazador. Los Selknam entraron en pánico y decidieron refugiarse en el mar. Quemanta no sabía nadar y quiso esperar en la playa a que la tormenta pasara. Su familia no lo dejó, pues era muy peligroso, y entre todos lo arrastraron al agua. Pero Quemanta se hundía, sus parientes lo sacaban a la superficie una y otra vez. Finalmente, él y toda su familia se convirtieron en delfines, los mismos que hoy recorren las costas del sur de Chile, entrando y saliendo del agua, recordando sus orígenes, el día en que Quemanta luchó por mantenerse a flote en el mar.